Apreciados amigos y hermanos, queremos en esta oportunidad continuar con el repaso de la lección. En esta oportunidad, la lección número 10 para el 8 de junio, tiempo de dificultades. El pastor Luis Aguiluz con ustedes y vamos a leer el versículo de memoria que se encuentra en Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que la lección de esta semana nos quiere dar a entender es que las dificultades son cosas serias. Y hasta en las mejores familias pasan por momentos de lucha, de conflicto. Es solo una de las realidades de la vida en un mundo caído. Hay cosas sencillas como a quién le toca sacar la basura, si su hijo adolescente terminó su tarea escolar o si tu hijo hizo sus quehaceres. Son cosas a veces sin mucha importancia. Son cuestiones a veces un poquito modestas, pero relativamente menores, que en general se pueden resolver de una manera fácil. Pero hay otros problemas que pueden ser una amenaza para la vida familiar, para la comunidad en la cual estamos como miembros de un hogar. Y a veces se interponen una y otra cosa. Por ejemplo, los suegros, con su abuso y manipulación, a veces amenazan con destruir el matrimonio de una mujer y su salud. O el padre con una enfermedad mental que abusa de sus hijos. O el hijo que deja atrás toda una educación religiosa para entregarse en un estilo de vida promiscuo. O aquella hija que se vuelve drogadicta. Todas estas cosas son causas de problemas, causa de un estrés tremendo. En el Nuevo Testamento, en reiteradas ocasiones, se nos dice que debemos amarnos unos a otros, y este debe ser una de las formas como la familia debe regirse, ¿no? Por medio del amor mutuo, recíproco. Juan 13:34, Romanos 12:10 nos muestra que debemos amarnos, vivir en paz y en armonía unos con otros. Romanos 15:5, Hebreos 12:14 enfatiza esto. Debemos ser pacientes, amables y tiernos entre nosotros. Hay un capítulo que habla del amor y en 1 Corintios 13:4 nos recalca también este aspecto. Considerar a los demás como mejores que nosotros, Filipenses 2:3, y ser tolerantes unos con otros, Efesios 4:2. Por supuesto, todo esto es más fácil decirlo que hacerlo. A veces es sencillo decir las cosas que se tienen que hacer y es muy fácil hacer estas cosas, practicarlas, vivirlas. En esta lección veremos algunas formas de ayudar a apaciguar los momentos de dificultad, especialmente en la vida familiar. La lección nos presenta problemas que ocurren en la familia y que generan conflictos. Mateo 7:5 nos dice que no debemos juzgar a los demás. ¿Cómo es que estamos viendo la paja que hay en el ojo ajeno y no nos damos cuenta de la viga que tenemos en el nuestro? También Proverbios 19:11 nos dice que debemos actuar con cordura y con honra. Estos dos principios que nos ayudan a evitar conflictos en los demás deben ser rescatados. El autor de Proverbios hace una observación muy astuta. Dice, iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. O sea, hay que evitar los problemas, hay que evitar el conflicto, hay que evitar los enfrentamientos. Una vez iniciado un conflicto puede volverse increíblemente difícil de resolver. Según Romanos 14:9, podemos prevenir conflictos siguiendo dos cosas. Todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Paz, edificación. ¿Cuánto más importantes son estos principios para la armonía familiar? Hoy en día es necesario rescatar estos principios. Es necesario que nosotros pongamos en práctica todas estas cosas importantísimas para nuestra vida saludable, especialmente en la familia. A veces cuando admites tu responsabilidad en un conflicto puedes lograr que la otra parte se suavice. Da un paso hacia atrás y considera si incluso es una batalla que merece o vale la pena librarse. En el libro de Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Un hombre que considera su hogar como un paraíso, como un lugar en donde está el refugio de todos los que le integran, debe de refrenarse, debe de cuidar que no
se generen hechos que produzcan problemas. Y al mismo tiempo debe plantearse qué trascendencia tendrá esto en tu vida en 3 días. Mejor aún, qué impacto tendrá aquí a 5 años o 10 años. Porque a veces pensamos solamente en el momento, en lo que vamos a decirle, en cómo ofender, en cómo tratar a la persona que nos está diciendo algo de una manera rápida, cortante, pero no vemos las consecuencias que puede traer en el mediano y largo plazo. ¿Cuántos matrimonios, por ejemplo, han tenido dificultades por cuestiones que hoy parecen triviales? En lugar de dejar que el conflicto se prolongue durante mucho tiempo, al hablar con la otra persona, con un cónyuge, un hijo, un amigo, un compañero de trabajo, o quizá tú mismo desees definir claramente el problema, el tema de discusión y centrarte inmediatamente en el tema. O sea, es importante que nosotros busquemos la solución. Los conflictos a menudo se agravan cuando el problema central que inició el conflicto se pierde en medio de palabras airadas, mientras los problemas y las heridas del pasado se añaden a esta mezcolanza. Y esto puede ser mortal, y especialmente para un matrimonio. Una mejor forma de iniciar una discusión más suave es reafirmar tu relación. Haz que la otra persona sepa que te preocupas profundamente por ella y por la relación. Una vez que has expresado tus sentimientos positivos, puedes pasar al tema en cuestión. Sin embargo, ten cuidado de no utilizar la palabra pero. Expresar un pensamiento positivo y luego decir pero niega lo que acabas de afirmar. Después de compartir tus sentimientos, escucha la perspectiva de la otra persona. Antes de hablar mucho, escucha. Reflexiona sobre lo que ella está diciendo y recién entonces propongo una solución que tenga en cuenta lo que sea mejor para todos. Haz memoria de algunos conflictos del pasado que ahora te parecen que fueron por cosas insignificantes o absurdas. ¿Qué puedes extraer de esas experiencias que podría ayudar a evitar, al menos en lo que a ti respecta, que vuelva a suceder algo similar? Recordemos que las experiencias del pasado tienen que servirnos para que ahora no cometamos los mismos errores. Y si ya tuvimos un problema antes, no volvamos a caer en lo mismo. Tenemos que ser muy cautos, muy inteligentes, muy hábiles para lidiar con las situaciones que se crean en el diario vivir, pero que no volvamos a reincidir, a caer en lo mismo o en cosas que son parecidas cuando nosotros ya hemos solucionado esas cosas antes. Así que vamos a presentar algunos principios para el matrimonio. El matrimonio, al igual que el día de reposo, es un regalo de Dios para la humanidad, que se remontan hasta el Edén. O sea, antes de que el pecado entrara a este mundo, Dios había establecido estas dos instituciones, el sábado y el matrimonio. Pero recordemos que el enemigo se ha propuesto destruir estas dos instituciones, desfigurarlas, para que antes de que Jesús venga por segunda vez, los seres humanos estén completamente desubicados, transgrediendo ese mandamiento de Dios, que es una marca, que es un sello de Dios para el ser humano, para su criatura, y el matrimonio, que es la imagen de la unión de Dios. Así como Dios es uno, Dios quiere que el matrimonio sea uno, que la pareja sea uno, pero que el enemigo no lo destruya y no lo dejemos, no le demos esa chance. Nosotros como adventistas del séptimo día sabemos que el enemigo de las almas ha hecho y sigue haciendo tanto con el sábado como con el matrimonio. Incluso los mejores matrimonios padecen conflictos ocasionalmente. O sea, nadie se escapa de esto. El secreto está en cómo encaramos y cómo solucionamos los conflictos. A continuación presentamos algunos principios que pueden ayudar a las parejas a resolver estos problemas. Efesios 1:7. ¿Qué principio concluyente se encuentra aquí que debe formar parte de cualquier matrimonio? Dice, así como el Señor está listo para perdonarnos, así también nosotros debemos perdonar. Así que el principio del perdón es muy importante en la relación matrimonial y en nuestras relaciones interpersonales. Debes aprender a perdonar. Cuando dice aprender, significa que por naturaleza nosotros no perdonamos. Tenemos que aprenderlo de manera intencional. O sea, tenemos que estar pensando en que esto tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo. Tenemos que aprender, especialmente cuando tu cónyuge no se lo merece. Cualquiera puede perdonar a los merecedores,
De hecho, casi eso no es perdón. El verdadero perdón es perdonar a quienes no se lo merecen. Así como el Señor nos perdona. Nosotros no merecemos el perdón, pero el Señor perdona porque nos ama y porque nosotros estamos buscando a Dios para que nos perdone. Así también nosotros tenemos que perdonar a otros como Dios nos perdona a nosotros. Nosotros debemos hacer lo mismo. De lo contrario, nuestro matrimonio, si sobrevive, lo que es poco probable, se parecerá al purgatorio. O sea, será un lugar donde estemos sufriendo, padeciendo, lamentándonos y no se va a poder vivir en paz. Romanos 3:23, ¿qué principio vital encontramos aquí también? Nos dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. El que peca merece la muerte. Entonces, reconocer que somos pecadores es importante. Debemos aceptar que también estamos casados con un pecador. O sea, no hemos buscado a la persona perfecta, ni somos perfectos. Estamos casados con una persona que ha sufrido también daños emocionales, físicos, espirituales. No sabemos cómo ha pasado su infancia, qué cosas han sucedido en su entorno y algo puede haberle afectado. Debemos acostumbrarnos a esto, aceptar los defectos de nuestro cónyuge, conversar mucho acerca de esto por apoyarnos unos a otros y resolverlo con bastante oración. Quizá tengas que convivir con estos defectos, pero no debes obsesionarte con ellos, si no te arruinarán por completo. Un Dios santo y perfecto por medio de Cristo nos acepta tal como somos, pecadores también, pero el Señor quiere que nosotros vayamos transformándonos a su imagen. Y cuando vamos transformando nuestro carácter, entonces vamos pareciéndonos cada vez más a Jesús. Y cuando hacemos esto en pareja, en el hogar, en el matrimonio, vamos a ver que las cosas van a ir mucho mejor también. Así que tú, que difícilmente seas santo y perfecto, debes hacer lo mismo con tu cónyuge. Filipenses 2, 4 al 8. ¿Qué principio importante podemos usar también que nos ayude, no solo en el matrimonio, sino también en todas las relaciones potencialmente problemáticas? Aquí nos menciona que Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo, se despojó de toda su divinidad, se hizo hombre por amor a nosotros. Tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender a despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestro afán de poder y estar allí al mismo nivel, aprendiendo a ayudar y perdonar. ¿Qué papel cumple el enojo en los conflictos? Este es un asunto también muy importante, porque todos hemos experimentado enojo de una u otra forma. Lo que hace más difícil la relación es cuando ese enojo va dirigido a uno de los miembros de la familia. Además de la negación a perdonar, el enojo puede convertirse en un veneno que causará un gran dolor y sufrimiento en el hogar y la familia. Y por consecuencia en las relaciones también en general. Efesios 4, 26 y 27 nos da otro consejo importante. El apóstol Pablo nos dice, airaos, pero no pequéis. Y también nos dice, no deis lugar al diablo. Porque cuando nosotros nos airamos sin control, le damos lugar al diablo y eso va a ser un pleito, una discusión y pueden haber hasta violencia. Y Eclesiastés 7:9 nos dice, no te apresures a enojarte. Tenemos que aprender a tener autocontrol. Tenemos que aprender a manejar las cosas y pensar bien en lo que vamos a hacer. ¿Cómo podemos equilibrar nuestra comprensión del enojo como una emoción y del enojo como un pecado? Así que la lección aquí nos está poniendo dos cosas que pueden parecer semejantes, pero que como una forma parte de nosotros, la otra puede pasar a formar parte de una actitud negativa y tóxica y que puede causar destrucción. Así que el enojo como una emoción tiene que aprenderse a ser controlada. Podemos nosotros controlarla con el poder del Espíritu Santo, pero cuando es pecado es cuando ya no la controlamos y cuando agrede y cuando sobrepasa los límites del amor y comienza a causar daño. ¿Qué dice Santiago 1, 19 y 20? Que debemos aplicar todo el tiempo que sea posible, pero especialmente cuando tratamos con miembros de la familia cuyas acciones, actitudes y palabras nos hacen encolerizar. Bueno, Santiago dice que debemos ser prontos para oír y tardos para airarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a respetar el momento cuando la otra persona se está expresando.
y no airarnos. Tenemos que aguantar, retener, contener toda aquella avalancha de palabras o de acciones que quieren venir y arrasar a los demás. Si estás enojado por algo, en lugar de dejarlo flotar como una nube oscura sobre tu vida, conviértelo en algo positivo. Ora por lo que te lastiman y te maltratan. Perdónalos y conviértete en una bendición para ellos. Probablemente no sea fácil al principio, pero cuando tomes la decisión y las sigas, Dios se encarga del resto. O sea, dar el primer paso. Aprender a pedir perdón, aprender a perdonar. Y cuando vayamos teniendo esta costumbre, va a ser en nosotros más sencillo reconocer, abstenernos, contenernos, y si nos pasamos, pedir perdón, disculparnos, pero que no sea algo rutinario, sino que sea algo consciente. A veces la raíz de la ira proviene de las características de los hogares en los que crecimos. O sea, viene algo que venimos arrastrando de generación en generación. Las personas enojadas a menudo provienen de familias enojadas, que aprenden de sus modelos y siguen el mismo comportamiento en su vida. Y finalmente se lo transmiten a sus hijos. Y tenemos que romper esta racha de cosas que vienen del pasado. A veces la ira puede ser resultado de necesidades no satisfechas o de celos. Ya son cosas actuales, cosas que nos circundan. Y como nos presenta el caso de Caín, a Caín pues esto lo condujo a asesinar a su hermano. Y hoy en día nos puede conducir a hacer daño de una u otra forma a los que nos rodean. Quizá tengas una buena razón para estar enojado, pero no lo utilices como excusa para seguir así. Tenemos que aprender a ser como los niños, ¿verdad? Están discutiendo, se están peleando, luego se amistan y siguen jugando. Pero los adultos a veces no pasa eso. No niegues el motivo real, tampoco trate de justificarlo, más bien pídele a Dios que te ayude a resolverlo en forma positiva. El apóstol Pablo nos da un buen consejo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Todos tenemos cosas que nos hacen enojar, incluso hasta el punto que nos duelen. Y en algunos casos probablemente tengamos motivos reales para estar enojados. La pregunta es, ¿cómo hacer, mediante el poder de Dios, para impedir que ese enojo nos haga sentir miserables a nosotros mismos y a los que nos rodean? Que necesitamos tener autocontrol, necesitamos medir nuestras palabras, nuestras acciones, reconocer que cuando hacemos algo va a traer consecuencias y que muchas veces esas acciones, consecuencias, nos van a hacer sentir mal, avergonzados, miserables, porque lo hice, no debía haberlo hecho, no haber dicho esto. Entonces, tenemos que pensar antes de actuar. La siguiente lección, la parte del día miércoles, nos habla acerca del conflicto, el abuso y el poder y control. Y muchas de las personas quieren tener poder y control. Y cuando hay poder y control desmesurado, entonces viene también el abuso. Y esto trae como consecuencia muchos conflictos. Y a veces los conflictos y el enojo no resueltos pueden convertirse en una dinámica relacional muy negativa y destructiva e incluso una relación abusiva. Y esto es cierto, cuando no se solucionan, cuando no se ve con humildad cómo salir adelante, entonces se convierte en una relación tóxica. El abuso puede tomar una variedad de formas. Hay abuso físico, verbal, emocional, psicológico, sexual y otros, ¿no? Como por ejemplo hasta abuso económico o abuso psicológico, manipulativo. Bueno, hay varias formas en las cuales una persona puede tratar de abusar de los demás, pero cualquier forma de abuso es contraria al principio esencial del reino de Dios, que es el amor, que es el amor abnegado. ¿Qué enseñanzas vitales sobre las relaciones se encuentran en 1 Juan 4, 7 y 8 y en Colosenses 3, 19? 1 Juan 4, 7 y 8 nos dice que debemos amarnos. Y dice, amémonos porque el amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que el principio supremo del amor debe ser una característica nuestra si es que decimos tener a Dios. Colosenses 3:19 dice, consejo a los maridos, maridos no seáis ásperos con vuestras mujeres. La palabra ásperos en el idioma griego original se refiere a estar enojado o amargado con el cónyuge, y esto causa dolor continuo, hostilidad intensa y también expresiones o manifestaciones de odio.
Pablo tiene muy en claro que un cónyuge no debe ser hostil ni violento. El abuso emocional, sexual y físico no es un comportamiento aceptable para un esposo o una esposa cristianos, porque a veces el abuso no solamente viene de parte del varón, muchas veces también viene de parte de la esposa. Y lo que sí es aceptable más bien es que los esposos se muestren amor el uno al otro. Pablo también deja en claro que el amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no se jacta, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. El amor siempre protege, siempre confía, siempre espera, siempre persevera. Ninguno de los atributos del amor, ni remotamente, aprueba ni acepta el abuso en ninguna manera. Si nosotros pusiésemos en práctica estos aspectos del amor, no tendríamos problema. Pero lamentablemente, a veces no hay amor en nuestras relaciones. Una relación saludable es aquella en la que ambas partes se sienten protegidas y seguras, en la que el enojo se maneja de manera saludable y en la que el servicio recíproco es la norma. A menudo las víctimas de abuso se sienten culpables, como si fueran los responsables de provocar a su abusador o porque quizá merecen ser abusadas por alguna razón. Y tenemos que mostrarle a la persona que ha sido abusada o que ha sido maltratada que ella no es la culpable, que no se sienta mal, que no se sienta inferior. No, al contrario, tenemos que hacerla entrar en razón y decirle que ella ha sido utilizada, ha sido abusada, pero que tiene que salir adelante. Ahora, los abusadores pueden llegar a ser muy controladores, dominantes y hábiles para hacer que sus víctimas se sientan responsables, se sientan mal. Y la verdad es que nadie merece ser abusado por otro. Y los abusadores son responsables de sus propias decisiones y actos. Lo bueno es que la Biblia ofrece consuelo, no culpabilidad para las víctimas del abuso. En algunas situaciones en las que el problema se vuelve inmanejable, las personas no deben temer buscar ayuda externa. No debemos cohibirnos, no debemos tener temor, pero a veces hay situaciones que nos cohíben, ¿verdad?, de buscar ayuda externa. A veces dónde me voy a ir, él es el que provee, no quiero perder el hogar, dónde voy a ir a parar, no quiero perder a los hijos, o qué va a decir la familia, o qué va a decir la iglesia. Entonces hay ciertas cosas que nos hacen mantener esa relación dañina y tóxica por mucho tiempo. Y a veces no se puede aguantar por tanto tiempo esas cosas. Es lamentable que algunas culturas toleren el abuso hacia las mujeres. ¿Por qué ningún cristiano debería caer en este tipo de comportamiento, independientemente de lo que su cultura le permita? Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos ser como Él, seguir sus enseñanzas y transformar nuestra vida, cambiar nuestra vida. Tenemos ahora nosotros que seguir a un Dios de amor, no a la cultura, sino a los principios que la palabra de Dios nos presenta. Y aquí entramos a un aspecto importante, el aspecto de vivir en paz, perdonando. Aquí la lección nos presenta la regla de oro. Así que también las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Tenemos que pensar en todas las formas en que podamos aplicar este principio en nuestra vida, dentro y fuera de la familia. Y también a continuación vamos a ver cuáles son esas ocasiones y decidir con fe cómo poder lograr salir adelante frente a las adversidades. El autor de Hebreos aconsejó: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Así que el Señor nos llama, el Señor oró y el Señor nos enseña que debemos practicar la paz. Él oró por la paz. Él era un Dios de paz. Y Él dijo: mi paz os dejo, mis paz os doy. Incluso aunque hayamos tomado todas las medidas necesarias, algunos que nos han hecho daño no escucharán, ni cambiarán. Pero ese es el problema de ellos. Nosotros tenemos que cumplir nuestra parte, que es buscar la reconciliación, buscar el pedir perdón. Algunos probablemente se disculpen, pero otros no. De todos modos, es para nuestro beneficio tomar el camino del perdón que hemos estado mencionando, especialmente cuando se trata de algún miembro de la familia. De hecho,
El perdón es una parte esencial de la resolución de conflictos, especialmente en familia. Cuando alguien peca contra nosotros, el enemigo de Dios le encanta erigir un muro entre nosotros y esa persona, un obstáculo que nos impida amar a esa persona como Cristo nos amó. Y hoy en día vemos mucha gente amargada, molesta, que aunque dice seguir a Dios, pero no se lleva con otras personas, no pasa a otras personas, no puede amar a otras personas. El perdón es una decisión que tomamos para evitar ese obstáculo. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 196 y 197, nos dice: no somos perdonados porque perdonamos, sino por cómo perdonamos. El fundamento de todo perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios. Pero por nuestra actitud hacia los demás, mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Por tanto, Cristo dice: con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. Al mismo tiempo, cuando nosotros somos los culpables, tenemos que tratar de restaurar la relación rota, que está dañada con la otra persona, lo que puede implicar acercarnos a ella y decirle que lamentamos lo que hemos hecho y pedirle perdón. Tenemos que dar ese primer paso. Es lo que Jesús dijo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 y 24. Es agradable cuando alguien que nos ha lastimado se disculpa y pide perdón. Del mismo modo es bueno cuando brindamos a otros el mismo tipo de acción. Regla de oro: tenemos que perdonar, tenemos que ser perdonados, tenemos que amar y tenemos que ser amados. Tenemos que tratar a los demás como quisiera que nos traten a nosotros. El hecho de pensar en todo lo que necesitas para ser perdonado, ¿de qué manera te ayuda a aprender a perdonar a los demás? Hermanos, amigos, Cristo es nuestro ejemplo. Tenemos nosotros que poner a Él en primer lugar, y así como Él pidió perdón por aquellos que estaban atentando contra su vida, así también nosotros tenemos que aprender a pedir perdón. Vamos a resumir un poquito la lección de esta semana. En primer lugar, tenemos que aprender a tener control de la ira. Tenemos que aprender a dominar nuestras palabras y nuestras acciones. Si tenemos un conflicto, un problema, tenemos que tomar la iniciativa para resolver esos conflictos. La lección nos dice que también tenemos que aprender a amar, perdonar, aceptar nuestras debilidades y las debilidades de nuestro cónyuge, porque si no las aceptamos, vamos a estar constantemente en problemas. Así que no debemos dar lugar al diablo. No, tenemos que tener autocontrol y no permitir que la ira se posesione de nosotros. Tenemos que también estar en un ambiente en donde el amor sea quien prime, liderar con amor, no con autoritarismo, no tratando de controlar, de tener poder, sino todo por amor. Y como Jesús mismo nos dijo, que tenemos que buscar la paz, debemos ser pacificadores. Los padres deben estar unidos en el gobierno de la familia, no deben estar cada uno por su lado. El hogar debe ser un lugar en donde se muestre un afecto puro y elevado. El hogar ha de ser el centro del afecto más puro y elevado. Cada día debe fomentarse con perseverancia la paz, la armonía, el afecto y la felicidad, hasta que estos bienes preciosos moren en el corazón de los que componen la familia. La planta del amor debe nutrirse cuidadosamente, de lo contrario morirá. Todo principio bueno debe ser cultivado si queremos que florezca en el alma. Debe ser desarraigado todo lo que Satanás planta en el corazón: la envidia, los celos, las malas sospechas, la maledicencia, la impaciencia, el prejuicio, el egoísmo, la codicia, la vanidad. Si se permite que permanezcan estos malos rasgos en el alma, darán frutos que contaminarán a muchos. Oh, cuántos cultivan las plantas venenosas que matan los frutos preciosos del amor y contaminan el alma. Que Dios nos ayude para que podamos en tiempo de dificultad buscar la ayuda de Dios y que Él pueda guiar cada día nuestra vida.